Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la materia finanzas e impuestos, con la unidad 6, hablando de lo que son impuestos directos, indirectos y coparticipables. El impuesto directo es un impuesto asociado directamente con una persona física o jurídica y que se calcula y se aplica sobre el capital total de la misma o sobre sus ingresos globales en un determinado periodo de tiempo o ejercicio fiscal. Este impuesto es periódico, o sea que por lo general se aplica cada año y se paga una vez al año o en cuotas. El impuesto directo se distingue de un impuesto indirecto, ya que este último grava manifestaciones indirectas de la capacidad económica, por ejemplo el consumo, mientras que el primero grava manifestaciones directas de la capacidad económica, como puede ser la renta o el patrimonio. A su vez, los impuestos directos recaen directamente sobre objeto que desea gravarse, mientras que en los impuestos indirectos usan el mecanismo de la repercusión para hacer caer la carga tributaria a otro destino. La fiscalidad directa es generalmente declarativa, o sea, establecida a título expreso, ya sea por el propio interesado o contribuyente, ya sea por un tercero en su nombre, con frecuencia llamado agente de retención. La retención fiscal con frecuencia la aplican las empresas en relación a sus empleados en el momento de pagarles el salario. La incidencia fiscal, el impuesto directo, se presupone que es pagado y cubierto por la propia persona contribuyente, o sea, es la persona que transfiere el monto del mismo al agente recaudador. Lo que de una forma u otra debe cubrir ese importe con sus ingresos o con sus ahorros previstos o con la enajenación de algún bien, sin posibilidad de recuperarlo en todo o en parte por otra vía y sin posibilidad de repercutirlo a un tercero, es decir, trasladarlo a un tercero. En este sentido, este impuesto se opone al llamado impuesto indirecto. La noción de incidencia fiscal muestra que en la práctica esta distinción no siempre se presenta en forma pura, en forma exacta. El ejemplo de impuesto indirecto, el ejemplo de impuesto directo, el más común es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La tasa de habitación, contribución social generalizada. Con respecto a un impuesto indirecto, es la cantidad de dinero o clase de impuesto recaudado por un agente económico que en general es una empresa que paga el impuesto al agente recaudador. Repercute todo o buena parte del monto de ese impuesto en quien es el consumidor final, por ejemplo, el precio efectivo de ventas. Este tipo de fiscalidad es bastante común, pues tiene sus ventajas. Es más fácil y cómodo para recaudar, ya que menos centros de recaudación, ya que hay menos centros de recaudación y pago fiscal, que en el caso de un impuesto directo. Los intermediarios concentran los montos fiscales recaudados de muchos contribuyentes. Los contribuyentes reales, que son los consumidores finales, tienen por lo general menos resistencia a pagar el impuesto que con el sistema directo, puesto que en las cantidades a pagar se fraccionan en una serie de montos pequeños o medianos.
Es por esta particularidad que los impuestos indirectos son con frecuencia llamados impuestos indoloros. Como ejemplo, el impuesto al valor añadido o IVA, los derechos de aduana, derechos especiales, etc. Con respecto a la coparticipación de los impuestos, podemos hacer una breve reseña diciendo que la coparticipación federal de los impuestos es el sistema de rango constitucional en la República Argentina que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado federal en virtud de una delegación efectuada por las provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir al resto de aquellas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporada al sistema con la reforma constitucional de 1994. Haciendo un poco de historia, desde la Constitución Nacional del año 1853, la Argentina adoptó el sistema federal, lo que implica la existencia de 3 niveles de autoridades: nacional, provincial y municipal. La Constitución faculta simultáneamente a la Nación y a las provincias a recaudar impuestos indirectos. En la práctica, esto acarrea una doble imposición, ya que tanto a la Nación como a las provincias pueden gravar la misma actividad. La grave crisis económica mundial de 1929 produjo una retracción general de los flujos comerciales internacionales. En Argentina, cuyo régimen tributario estaba centrado en los impuestos al comercio exterior, el erario público empezó a quedarse sin recursos, ya que había disminuido el comercio exterior. En 1935 se implementó el primer sistema de coparticipación de impuestos. En ese momento, la distribución secundaria que definía el reparto, en ese momento la distribución primaria que establecía que la nación se quedaba con el 82% de los recursos y las provincias con el 17,5%. La distribución secundaria que definía el reparto entre las provincias se realizaba de acuerdo a la población, un 30% de acuerdo al gasto y un 30% de acuerdo a los recursos totales de la provincia, antes de la implementación del sistema, y un 10% por partes iguales entre todas las provincias. A partir de entonces, la parte que le correspondía a las provincias en la distribución primaria fue aumentando progresivamente. En 1946 pasó a corresponderle el 21% y ya en 1951 el 48,8% de lo recaudado se lo destinaba a la nación, mientras que el 51,2% restante quedaba en manos de las provincias. Como consecuencia de los distintos recortes efectuados durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, la cifra volvió a descender a un 39,2% en 1968. En 1970, debido a la difícil situación financiera, el gobierno nacional implementó una ayuda extra para los estados provinciales. Surgieron así los adelantos del Tesoro Nacional, ATN, que consisten en una bolsa que gestiona el Ministerio del Interior para destinar recursos discrecionalmente ante situaciones imprevistas. La Ley 23.548 de 1988 define el sistema de coparticipación federal que rige en la actualidad. Estableció una distribución primaria del 42,34% para la Nación y un 54,36% para las provincias, apartando un 2% para la recuperación del nivel relativo de desarrollo de las provincias más atrasadas y un 1% al Fondo de Adelantos del Tesoro Nacional, ATN. La distribución secundaria se realiza a partir desde entonces de acuerdo a tasas fijas por provincia,
sin que haya mediado un criterio más que las demandas contrapuestas de las diferentes gobernaciones provinciales. La Constitución reformada en 1994 exigió que el Congreso de la Nación dicte en un periodo no mayor a un año una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, sin que se hayan logrado los consensos necesarios para formularlo. La distribución primaria de los tributos coparticipados, al no existir la ley de convenio, deben necesariamente detallarse según las disposiciones de cada una de las normas que intervienen en el sistema. En ese marco, la ley 25.570 establece que la distribución primaria de recursos, a partir del 1 de marzo del 2002, se hará de acuerdo con el esquema siguiente. La ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, la distribución primaria será 42,34% al Tesoro Nacional, 56,66% a las provincias, 1% al Ministerio del Interior, Fondo de Aportes del Tesoro. No obstante, de esta masa de impuestos, el Estado Nacional retiene por ley 24.130 y 26.038 un 15% para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos. La suma de 45.8 millones mensuales para distribuirla entre los estados provinciales. Además existen en algunos impuestos un mecanismo de distribución previo a lo señalado anteriormente que se detalla de la siguiente manera. El correspondiente al impuesto a las ganancias. En primer término se efectúa una detracción anual de 580 millones que se destina a 120 millones anuales para la Administración de la Seguridad Social, ANSES, 20 millones anuales para el refuerzo de la cuota especial 550, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, ATN, y 440 millones anuales al conjunto de las provincias para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en la Ley 23.548, incluyendo a las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Con respecto al IVA valor agregado, Ley 23.966, artículo 5, de la recaudación del impuesto se detraen los reintegros a las exportaciones y el saldo se distribuye de la siguiente manera: el 11% al régimen nacional de previsión social, que a su vez se distribuye 6,27% a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires y 93,73% al ANSES. El 89% de la coparticipación entre la nación y las provincias. Y así con una serie de impuestos que se detallan en el apunte, como ser el impuesto sobre el capital de las cooperativas, los impuestos internos, impuestos a la energía eléctrica, impuestos sobre los bienes personales, etc. Por último, diremos definiremos lo que es distribución secundaria. La distribución secundaria de la coparticipación federal se constituye con los porcentajes de reparto que le son asignados a cada provincia, una vez determinada la masa coparticipable correspondiente al conjunto de estas. Verán en el apunte un cuadro para sintetizar el porcentaje correspondiente a cada jurisdicción de acuerdo a la Ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos, sus modificaciones y complementarios. En resumen, la coparticipación federal es la manera en que se distribuyen los impuestos a nivel nacional entre la nación y las provincias.